Gracias por estar con nosotros en su programa Unidos en el Amor de Cristo. Es una bendición, un privilegio estar aquí junto con usted. Gracias por seguir la sintonía. Estamos totalmente en vivo desde las instalaciones del Canal 38, aquí en el área del Paso, en el área central de nuestra ciudad. Sabemos que esta señal se va a diferentes lugares, como lo que es Ciudad Juárez, lugares circunvecinos, El Paso, Las Cruces, Chaparral, San Elizario y Anthony, Canutillo, y últimamente la señal se ha expandido. De hecho, usted puede verificar las demás señales que se ha expandido esta señal en la página de internet de kscvida.com, y ahí encontrará más información sobre ello. Antes que nada, quisiera recordarle la línea de oración de esta mañana, como todos los días, áreas 915-532-8518. Usted tiene alguna petición, tiene alguna necesidad o un agradecimiento, háblenos, vamos a orar por las peticiones. Creemos conforme a la palabra que si nos unimos en oración, la Biblia dice que la oración del justo puede mucho, y también la Biblia habla cuando el pueblo de Dios se reúne a orar de manera grupal, lo importante que es. Pues mi nombre es Saúl Castañón, soy pastor de la iglesia Centro Cristiano Cielos Abiertos, aquí en el área del Paso, en el área del noreste de la ciudad. Estamos ubicados en el 9787 Macomb Street. El día que usted desee acompañarnos, usted no tiene un lugar donde congregarse, busca un lugar en donde congregarse, o tiene algún familiar en el área noreste, con mucho gusto nos puede hacer contacto y nosotros le brindaremos información. Aprovecho para darle el teléfono en este momento, es 915-790-9254. En ese teléfono usted puede hablar al teléfono de la iglesia y con mucho gusto le atenderán y le entregarán nuestros horarios de culto, nuestras actividades y en dónde estamos ubicados nuevamente. Pues en esta mañana para mí es una bendición poder estar en esta señal, en este canal, para poder compartir un tema más acerca de la palabra de Dios. Y para ello me gustaría utilizar la Biblia precisamente en la carta del apóstol San Pablo a Timoteo, la carta que le escribe el apóstol Pablo a Timoteo, que es la segunda carta, capítulo 2, versículo 1. Y voy a leer primero la versión 60 o 1960, y dice así: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Pero hay una versión que yo quisiera ocupar esta mañana con una palabra más clara, que es con la que nos vamos a estar relacionando en este día. Y dice así la versión Hispanoamérica: Así pues, tú, hijo mío, mantente fuerte, apoyado en la gracia de Cristo Jesús. Es una palabra distinta que se le conoce como un sinónimo, y para ello le he puesto por tema en esta mañana esta conversación, esta charla, este mensaje que vamos a estar desarrollando. Precisamente lo he titulado Mantente fuerte. Qué importante es que como cristianos, como personas, como individuos, tengamos siempre en mente que hablar de la palabra o de la frase mantente fuerte en estos tiempos es una palabra que por lo general se está convirtiendo en algo difícil de vivir, en algo difícil de mantener, en algo difícil de practicar. Y para ello me gustaría utilizar algunas estadísticas precisamente relacionadas con este país y seguramente con países cercanos. A pesar de que las culturas pueden cambiar, siempre las estadísticas tienen un grado de certeza, y precisamente es que uno de los artículos en relación al gobierno federal de una de sus instituciones decía que el aumento de medicamentos para depresión o antidepresivos, para la ansiedad, el lugar en donde la gente hoy en día se está viendo muy perjudicada, precisamente es en esto, en cómo la vida tan ajetreada, la vida tan ocupada, la vida tan competitiva, la vida tan necesitada que hoy en día estamos viviendo, ya sea por trabajo, ya sea por un matrimonio, ya sea por un hijo, ya sea inclusive por la misma relación o vida espiritual de cada uno de nosotros, pareciera ser que la palabra fuerte, que su sinónimo es solidez, es firmeza, es fuerza, se ha convertido en un obstáculo para la vida cristiana. Y para ello me gustaría introducir cómo el apóstol Pablo en esta carta, su segunda carta a Timoteo, él le escribe precisamente, en realidad esta segunda carta que le escribe Pablo a Timoteo es una carta, por así dijéramos, de despedida. Es una carta de salutaciones finales, porque la historia dice que él estaba a punto de ser ejecutado por Roma,
El apóstol Pablo, después de tantos años de haber predicado, de tanto tiempo de haber escrito, fundado iglesias, de haber hablado de la palabra de Dios, hubo un punto en donde políticamente hablando se podía dar muerte a él sin que el pueblo o la sociedad creara disturbios. Y precisamente toma el tiempo para escribirle a un discípulo de él llamado Timoteo. Y detrás de los muchos consejos que él le da en esta segunda carta, precisamente este es un consejo clave para la vida cristiana. Y le dice: Timoteo, mantente fuerte. ¿A qué se habrá referido el apóstol Pablo cuando le dice a Timoteo, mantente fuerte? Bueno, a pesar de que la carta está relacionada con lo que son los principios del ministerio, con lo que son los principios del liderazgo, con lo que son los principios de la sana doctrina, los fundamentos, el apóstol Pablo en realidad también hacía relación a la vida personal que cualquier creyente puede vivir, a la vida diaria, al diario vivir que podemos experimentar, como por ejemplo una enfermedad. Qué duro es cuando una persona está enferma y solo escucha generalmente consejos esperando que te recuperes. Ojalá y te recuperes pronto. Vas a salir de esto. Pero muchas de las veces la enfermedad termina debilitando no solo físicamente a una persona, sino posteriormente emocionalmente y en muchas de las ocasiones hasta espiritualmente. Otro de ellos es cuando las personas están atravesando tiempos de sequía espiritual, tiempos de sequía económica o de sequía social. Son personas que aparentemente tenían o estaban rodeados de amigos, de hermanos en Cristo, y en un punto de su vida cristiana pareciera ser que se quedan solos. Momentos en donde todo va bien en relación a las finanzas y por alguna u otra razón se pierde el empleo o se pierde la casa, inclusive el vehículo. Y la pregunta es, ¿qué es lo que sucede en esos momentos? Por naturaleza humana, obviamente lo sentimos como un golpe, lo sentimos como un abofeteo, inclusive metafóricamente hablando. Y siempre la vida de la persona está en la decisión de poder decir, ¿qué voy a hacer? Me debilito, me espero, me aguanto, corro, huyo. Ninguna de esas opciones, bíblicamente hablando, te van a llevar a la respuesta en Dios. Y yo creo que ese era el consejo que le daba Pablo a Timoteo. Le decía a Timoteo, el mejor consejo que te puedo dar en medio de cualquier adversidad que tú tengas en tu vida es mantente fuerte. Mantenerse fuerte, yo sé que no es fácil, porque son dos palabras. Una tiene que ver con el mantenerse en el contexto o en el sinónimo de no retroceder, en el contexto o en el sinónimo de ni siquiera dar pie a malos pensamientos, en el contexto o en el sinónimo, a no bajar la guardia. Y luego le dice fuerte, que en contexto y en sinónimo tiene mucho que ver con la firmeza, con el avance, con el no te dejes, no te detengas. Y yo creo que la composición de estas dos palabras se han convertido en momentos duros para la vida cristiana en ocasiones. Personas que dejan de asistir a la iglesia porque por alguna razón ajena o por algo muy personal o por algo muy íntimo, pareciera ser que poco a poco fueron perdiendo las fuerzas, por así decirlo, espirituales. Y ese tiempo en el que debían de esperar, de mantenerse firmes, de no dejarse, de seguir luchando, pareciera ser que hay un retroceso en su diario vivir. Personas que, ¿por qué no decirlo?, nos están viendo en este momento y antes servían a Dios y cayeron en un problema, en una situación, en un tiempo de angustia. Y poco a poco fueron disminuyendo, fueron se retirando, fueron bajando la guardia, al grado que el mantenerse fuerte les costó mucho trabajo. En otras de las ocasiones, inclusive dentro de la misma vida cristiana, personas que pasan por divorcios, que pasan por la pérdida de un hijo, de un ser querido, de papá, de mamá, personas que reciben golpes, por así decirlo metafóricamente, golpes emocionales, que reciben traiciones, que reciben momentos en donde pareciera ser que todo se viene abajo el esfuerzo de tanto tiempo. Y la pregunta es,
¿qué hago ahora? Ese tiempo en el que ellos generalmente se quedan esperando qué solución encontrar. El apóstol Pablo le decía a Timoteo, Timoteo, antes de que vayas a pensar qué hacer, mantente fuerte. La composición de estas dos palabras tiene que ver precisamente con lo que vamos a hablar en esta mañana. Qué importante es que como hijos de Dios, como creyentes, como hombres que leen la palabra, mujeres que leen la palabra, líderes, pastores, ministros de alabanza, líderes de células, ancianos, inclusive, ¿por qué no decirlo? Hasta personas que van solos a la iglesia sin compañía de su familia o de sus hijos, o de su esposa o de su esposo. Qué importante es que nos mantengamos fuertes, porque el mantenerse fuerte, el consejo que Pablo le daba a Timoteo, era un consejo en donde le decía, a final del día, Timoteo, tú sabrás que Dios siempre tuvo el control. Y en esta mañana yo quisiera hablar precisamente acerca de cómo puedo mantenerme fuerte. ¿De qué manera yo me puedo mantener fuerte bíblicamente para que este tiempo que estoy viviendo, este tiempo que se ha hecho tan extenso, que se ha hecho tan denso, que se ha hecho tan duro, que se ha hecho tiempo de incertidumbre, de qué manera yo me puedo mantener fuerte? Amigo, amiga que me estás escuchando en esta mañana, que nos estás viendo por la transmisión del internet, de la televisión, quiero recordarte que este es el día en donde Dios nuevamente te puede volver a levantar, te restaura, te da nuevos bríos, te da nuevas fuerzas, y no como una varita mágica, no, como un acto de fe, a través de un milagro, a través de un compromiso, a través de una oración sincera. Y precisamente cuando leemos el consejo que le da Pablo a Timoteo, mantente fuerte, Timoteo, es porque Timoteo en realidad, históricamente hablando, llevaba algunas preguntas que seguramente Pablo ya sabía en relación a lo que él estaba viviendo. Algunos dicen que Timoteo estaba viviendo tiempos de persecución, la iglesia estaba siendo perseguida. Otros dicen que aquellos hombres de tiempo en el evangelio, al ver a un joven al frente de una congregación como Timoteo, que se cree que era pastor, se dice que a él, hasta cierta manera, no lo obedecían o lo tenían en poco o en menosprecio. Otros decían, otros teólogos, otros estudiosos dicen que también inclusive Timoteo se vio precisamente envuelto en un tipo de enfermedad y que era tan doloroso que él pensaba, ¿por qué no decirlo así?, detenerse ministerialmente hablando. Pero Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, no te puedes detener. En la vida cristiana hay algo que tú tienes que saber. El Hijo de Dios no se puede detener. El Hijo de Dios tiene que continuar. El Hijo de Dios tiene que avanzar. Es cierto, hay momentos de dolor, hay momentos de tristeza, hay momentos de duelo, hay momentos en donde uno siente que humanamente hablando necesita descansar un poco su mente y replantear la situación. Pero Pablo le dice a Timoteo, sin importar lo que tú estés viviendo, Timoteo, siempre mantenerte fuerte te va a llevar a la victoria. No a una victoria esporádica, no a una victoria circunstancial, no a una victoria aparente, no, a una victoria genuina, a una victoria en donde podrás mirar hacia atrás y vas a poder decir, sí se puede, sí se pudo y lo logré en el nombre de Jesús. Así que en esta mañana, para poder hablar cómo puedo mantenerme fuerte, yo quisiera hablar de un aspecto que bíblicamente tiene mucho que ver, es importante para que nosotros nos mantengamos fuertes en Dios. Fuerte significa no dar pie a ningún pensamiento del enemigo. Fuerte significa que aunque el enemigo plante o invada de pensamientos de nuestro pasado, nuestra vida cristiana, nosotros vamos a poder responder, he sido libre en el nombre de Jesús. Él me ha perdonado, Él me ha levantado, Él me ha restaurado, Él me ha dado nuevas fuerzas, Él me ha hecho una vez más lo que Él tiene para mi vida, cumplir sus propósitos en mi diario vivir. Y precisamente cuando hablamos de cómo puedo mantenerme fuerte, me gustaría recitar precisamente lo que la Biblia expresa en la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 6. Y dice de la siguiente manera, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Qué interesante es saber que la fe
es un recurso indispensable en la vida cristiana. Es un recurso indispensable en nuestra comunión con Dios. Es un recurso que nosotros debemos de impregnarnos de él en conocimiento bíblico, en experiencia personal, en alimento diario. ¿Por qué? Porque la fe no solamente es un concepto, la fe no solamente es una palabra que se puede decir para aparentar que todo va a salir bien. No, la fe bíblicamente hablando es aquella que mueve la mano de Dios, es aquella que mueve las montañas, es aquella que abre el mar rojo, es aquella que hace llover fuego del cielo, es aquella que inclusive aún estando en el mismo fuego ardiendo como aquellos jóvenes hebreos, de ahí mismo Dios te puede rescatar. Y para poder hablar de cómo me puedo mantener fuerte, cómo me puedo mantener una fe en Dios bíblica, genuina, yo quisiera hablar de 3 áreas en las que un creyente se debe de mantener fuerte a través de la fe. Y la primera es precisamente, mantente fuerte a través de la fe en tu corazón. Hay un salmo que precisamente es escrito por el salmista David, y si usted tiene su Biblia y me quiere acompañar, o ya sea que simplemente lo quiera escuchar, yo quisiera recitarlo en esta mañana, porque este salmo tiene mucho que ver en nuestra posición como hijos de Dios. Y precisamente dice el Salmo 27, versículo 14, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová. En realidad, lo que decía el salmista David, de acuerdo a otra versión más actual, decía así: espera en Jehová o mantente en Jehová. Y luego dice así la otra versión actual, dice: mantente fuerte y alienta tu corazón. La fe, cuando nosotros como hijos de Dios la creemos en nuestro corazón, es como aquella historia precisamente que tiene el trasfondo del capítulo 27 del libro de los Salmos, escrito por David. Los historiadores dicen que David estaba pasando por una etapa de persecución. Tenía poco en el reinado del rey Saúl. Había sido reconocido por haber derrotado a Goliat. Se le había entregado la hija del rey. Salía a las peleas como comandante, como general de Israel, a favor del reinado de Saúl, de la casa de Dios. Y dice la historia en los libros históricos precisamente, que entró como una especie de celo en el corazón del rey Saúl, inseguridad, envidia, de tal manera que este hombre comenzó a intentar matarlo. Una vez que David comprende que su vida estaba en peligro, dice la Biblia que él tuvo que abandonar precisamente su esposa. Tuvo que abandonar su trabajo, su posición de general. Tuvo que abandonar su ciudad, su casa. Pero otra de las cosas sorprendentes que la Biblia habla, que él tuvo que precisamente retirarse por el bien de él, para que no muriera, precisamente es que tuvo que tomar a sus padres y tuvo que llevarlos a tierra extranjera para que el rey Saúl no fuera tras de ellos. Y dice la historia que cuando él estaba escondido entre las montañas, porque había un propósito de Dios para su vida, de que él había sido ungido como rey de Israel, se desprende precisamente el Salmo 27, en donde él comienza a orar a Dios y finaliza esta oración diciéndole a Dios: quiero que sepas que en mi corazón voy a mantenerme fuerte. Quiero que sepas que en mi manera de pensar, en mis entrañas, dentro de mí, me voy a mantener fuerte. ¿Por qué es tan importante que cuando nosotros, a través de la fe, nos mantengamos fuertes? ¿Por qué es tan importante que lo creamos en nuestro corazón? Porque creerlo en nuestro corazón es llevarlo a una parte espiritual de nosotros. Es llevarlo a una parte íntima en nuestra relación con Dios. Es cierto, el panorama no es alentador. Es cierto, la enfermedad puede estar ahí. Es cierto, no habrá dinero. Y ahora que estamos en cierre de mes, tal vez hasta inclusive tienes problemas para pagar la renta, la hipoteca de tu casa. Es cierto, tal vez se te quedó el carro tirado ahorita, ayer, hace una semana. Pero dice la Biblia que el salmista David
le dijo a Dios, pero quiero que sepas entre tú y yo, Señor, que mi corazón se mantiene fuerte delante de ti. En otras palabras, no dejaré que las necesidades que estoy actuando, viviendo en este momento, no dejaré que cautiven mi pasión por ti. No dejaré que cautiven mi amor hacia ti. No dejaré que cambien mi concepto de que tú eres el Dios poderoso, el Dios real, el Dios fuerte, el Dios bueno. Y esa es una perspectiva bíblica muy interesante que nosotros podemos desarrollar a través de la fe en nuestro corazón. Que nuestra parte espiritual, nuestra parte íntima, la que nadie conoce más que solamente Dios, la que la gente podrá aparentemente ver en nosotros, podrá aparentemente saber de nosotros. Este hombre precisamente le dijo a Dios, me voy a mantener fuerte en mi corazón. Anímate, levántate, no permitas que tu mente, que tu corazón se debilite. ¿Te sientes débil? Mantente fuerte en el nombre de Jesús. ¿Te sientes cansado? Mantente fuerte. Porque no se trata de estar parado metafóricamente y decir, bueno, estoy de pie, eso es lo importante. No, no solo es importante estar de pie, es importante mantenerse fuerte. Es importante no dejar de hacer lo que sabemos hacer. Y el salmista David, en el desarrollo de varios salmos en su persecución del rey Saúl sobre de él oraba delante de Dios y expresaba su sentir, su dolor, expresaba su desesperación, inclusive varios salmos hablan de él, expresaba su angustia, pero generalmente terminaba con estas palabras, pero tú eres mi Dios, pero tú eres Jehová, pero tú eres bueno, pero tú eres bondadoso, pero tú eres generoso. ¿Por qué? Porque en su corazón él tenía la convicción de que Dios estaba con él. Mantente fuerte en tu corazón, en tu interior. No importa lo que diga la carta que recibiste, no importa lo que las voces te digan, no importa lo que tus ojos vean, no importa lo que tu carne sienta, que tu espíritu, tu corazón quede intacto en tu relación con Dios y le digas a Dios, yo sigo teniendo fe que tú estás conmigo y me voy a mantener fuerte y no voy a dejar de hacer lo que debo de hacer. ¿De qué otra manera el Hijo de Dios puede mantenerse fuerte? Hablábamos de que es a través del corazón, pero en la Biblia también encontramos otro personaje y otro método para mantenernos fuertes, y es precisamente a través de nuestros actos. Mantenerse fuerte a través de nuestros actos no solamente es una parte espiritual del corazón, sino es una parte física, es una parte práctica, es una parte que involucra el cuerpo, la voluntad, que involucra nuestras actitudes, que involucra nuestros movimientos, en dónde estamos, a dónde vamos, de dónde venimos, qué hablamos, qué mencionamos. Involucra esa parte tan indispensable que el Hijo de Dios debe de demostrarle a los que no tienen a Cristo que nosotros tenemos una vida distinta, porque la palabra de Dios nos da la fuerza para vivir así. Y precisamente se encuentra en el libro de Job, en el capítulo 1 en adelante, en donde se desarrolla la vida de este hombre, sin él saberlo, sin él comprender por qué le había sobrevenido todo esto. La Biblia dice que este hombre comenzó a vivir una serie de eventos de alto impacto. Pero para ello, me gustaría hablar contigo después de este corte musical. No le cambies, por favor, porque seguramente esta palabra es para ti y con todo nuestro corazón queremos seguir compartiendo este mensaje. Gracias. Gracias por estar con nosotros en sintonía en su programa Unidos en el Amor de Cristo en esta segunda parte. Antes de continuar en este tema que estamos desarrollando, precisamente me gustaría recordarte que estamos totalmente en vivo desde las instalaciones del Canal 38 aquí en el área central del Paso, Texas. También te quiero recordar que si tú tienes alguna petición, alguna necesidad, háblanos en este momento. Queremos orar por cada una de ellas al finalizar nuestro programa, pero también quisiera aprovechar para hacerte un anuncio.
este próximo 23 de septiembre a las 6 de la tarde, este próximo sábado, precisamente en la iglesia Grace Christian Center, en el área 820 North Rainer, aquí muy cerca del canal 38, va a haber una conferencia que se llama La conspiración del infierno. Es una conferencia que va a ser tanto como en inglés como en español, va a haber traducción y seguramente va a ser de mucha edificación para tu vida. Si tú quieres llevar a un invitado, llévalo, porque seguramente es de gran bendición para todos los oyentes. Y sin recordarte, antes de olvidarte también, que este va a ser precisamente auspiciado por el ministerio Justice Hope of Prayer. Este ministerio, seguramente al estar dentro de esta iglesia en donde van a estar llevando a cabo esta conferencia, va a suceder algo precioso de parte de Dios y te invitamos a que si puedes, acompañes a esta conferencia. A mí me gustaría continuar con el desarrollo de este tema. Mantente fuerte. Veíamos cómo nos debemos de mantener fuertes no solo a través de la fe en el corazón, sino también a través de la fe, a través de nuestras acciones. Y llevamos la vida precisamente de Job. ¿Cómo es que Job, sin saber, sin conocer, sin tener conocimiento por qué le habían sobrevenido tantas razones, tantos cambios, tantas tragedias, bíblicamente desde el capítulo 1 comenzó una serie, por así decirlo, de desastres en su vida? Dice la Escritura que primero perdió a sus hijos, murió uno, otro, hasta que murieron todos. Posteriormente perdió sus posesiones, lo que él tenía, lo que él había hecho con tanto esfuerzo. Posteriormente dice la Biblia que su esposa llegó a decirle, algo está y anda mal aquí, pero algo te puedo decir. Una de las versiones dice que le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Otra de las versiones da otra opinión y dice, bendice a tu Dios y muérete. Lo interesante es que su nombre jamás vuelve a escucharse en la Biblia, lo cual significa que posiblemente lo abandonó. Una vez que él se queda sin esposa, sin hijos, sin posesiones, dice la Escritura que le viene una fuerte herida, precisamente de lepra. Algunos eruditos, teólogos, dicen que no era una lepra cualquiera, sino que era una especie de sarna sobre su cuerpo, de tal manera que él sentía ese profundo dolor en donde no se podía ni siquiera rascar, porque todo le producía dolor. Y estando en ese estado de dolor, de soledad, en ese estado de abandono, de sequía, todavía vienen sus amigos de tierras de otra área y empiezan a hacerle ver a él que la razón por la que está en esa situación es porque hizo algo mal delante de Dios. Pero hay una parte en la conversación que él tiene con Dios en su tiempo de devoción, por así decirlo, en donde en el capítulo 23, versículo 10, él le da una respuesta a él mismo y a Dios y dice así: mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Sin duda alguna que esta palabra, esta oración, esta frase que él estaba respondiéndose a sí mismo, respondiéndole a Dios, a sus amigos, a los que lo rodeaban, era una manera de decir, todo está en las manos de Dios y yo me mantengo fuerte. Todo está en las manos de Dios y no voy a dejar de creer que Él es bueno. Porque dice su palabra precisamente que en el capítulo 19, versículo 25 y 26, Él dijo lo siguiente: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Qué bonito es cuando el creyente, sin importar lo que le haya sucedido en tragedias, no corre, no huye, no se esconde, no se aísla, sino todo lo contrario. Quien quiera venir a hablar conmigo, sino todo lo contrario. Si tengo fuerzas físicas, voy a mantenerme fuerte en mi relación con Dios. Qué bonito es cuando las personas pasan por momentos duros, pero su relación con Dios no está hecha a base de palabras, está hecha a base de acciones. Su relación con Dios no está hecha a base de textos bíblicos como un conocedor, no, está hecha a base de práctica. Y precisamente Job, si algo mantuvo en este tiempo en donde padeció todas estas dolencias, es que este hombre se mantuvo fuerte en Dios. Sin importar que su esposa lo rechazara, él no dejó
de creer en Dios y de mantenerse en Dios y de mantenerse en una postura físicamente, por así decirlo, aún en su dolor, firme delante de Dios. Llegan sus amigos y a pesar de que sus amigos lo intentan llevar a esa consecuencia de alguna desobediencia, que él estaba ausente de por qué estaba viviendo todo eso, él les responde a sus amigos y les da a entender y les dice, una cosa sí sé, yo no puedo renunciar, no puedo pedirle a alguien que venga y me quite la vida para que todo esto se acabe, no puedo hablarle a alguien y decirle, ¿sabes qué? Arrójame por un barranco para que todo esto se acabe. No, él se mantuvo firme a pesar de su enfermedad. Mantente firme con tus actitudes, mantente firme con tus hechos, mantente firme con tus pasos. No desistas, no renuncies, no hagas como le sucede a muchos que por alguna u otra razón pasan por momentos de dolor y lo primero que hacen es alejarse de la iglesia. Lo primero que hacen es dejar de orar. Lo primero que hacen es dejar de leer la Biblia. No, mantente fuerte en la palabra de Dios. Sigue sirviendo, sigue compartiendo, sigue hablando, sigue haciendo lo que sabes hacer. Porque el mantenerse fuerte en nuestra actitud, en nuestra manera de vivir, en nuestra práctica, es una manera de demostrarle a la sociedad, como precisamente escribió el autor a los Hebreos, y le dijo este consejo a aquella iglesia. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para perseveración del alma. En otras palabras, lo que este autor decía, nosotros somos de los que en medio de la tempestad nos mantenemos fuertes. Y qué lindo es saber cuando nos podemos mantener fuertes en Dios, a pesar de que a veces pudiera suceder que nos quedamos solos. Tal vez tú antes ibas a la iglesia con tu familia y ahora tu familia ya no va. Y vas tú solo y te preguntarás, ¿para qué voy solo? Mantente fuerte. Dios premiará tu obediencia. Tal vez tú estás pasando por un momento duro en tu matrimonio. Iban como esposos a la iglesia con tu familia y algo sucedió que solo tú sabes. Y tú pudieras decir, pero no es justo, estaba haciendo todo bien, él falló, ella falló, es el que poco a poco dejó de ir. Y tú ves que se queda en su casa, mantente fuerte. Tarde que temprano Dios se encargará de tratar con él y volverá a la casa de Dios. Tal vez tú estás pasando por una enfermedad y te preguntarás, es que ya no es tan fácil ir a la iglesia en estas condiciones. Mantente fuerte. Mantente de pie, sigue haciendo lo que sabes hacer, que es ir a la casa de Dios. Tal vez tú irás a decir, mi carro se descompuso y ya no se puede. Sí se puede, mantente fuerte, busca un ride, vete en el bus, no importa, no somos los únicos que nos hemos ido a la iglesia en bus. No somos los únicos que nos hemos ido a la iglesia caminando. Que cuando vayas caminando y si te topas a alguien en la calle, ¿para dónde va? Voy a la iglesia. Van a notar que tú no eres un cristiano o una persona que practica una fe, pero solamente en conocimiento y no en actitudes. Una tercera razón o una tercera manera en la que nos podemos mantener fuertes, como le dijo Pablo a Timoteo, precisamente es a través de nuestra boca. Qué interesante es saber que no solo es en el corazón, no solo son en las actitudes, sino también debemos de aprender a confesar con nuestra boca continuamente lo que queremos hacer. Cuando hablamos de ello, estamos hablando precisamente de aquella historia que se desarrolló en el libro de Josué, capítulo 14, en donde dice la escritura que se le acerca Caleb a Josué y le dice, ¿sabes qué, Josué? Cuando yo tenía 40 años, Moisés me hizo una promesa y Moisés me dijo que cuando entráramos a la tierra prometida, yo tendría la posesión de una parte de la tierra. Y le dice Caleb a Josué, quiero recordarte que aún a pesar de que ya pasaron otros 40 años, todavía estoy tan fuerte como aquel día cuando Moisés nos envió como espías a reconocer la tierra prometida. Un hombre de 80 años hablando con su boca que todavía
podía mantenerse fuerte. ¿Por qué es tan importante que el Hijo de Dios se mantenga fuerte también en su boca, en su vocabulario, en su lenguaje oral? Que se mantenga fuerte en lo que salga de sus palabras, precisamente porque Proverbios dice que hay poder en nuestra lengua. Porque la carta que escribió el apóstol Santiago a la Iglesia Universal también habla de ello y dice que en la lengua tenemos un poder. Y no es que solamente digamos, yo soy fuerte. No, es que cuando nosotros hablamos con nuestra boca y declaramos, me voy a mantener fuerte, no voy a resistirme, no me voy a quedar aquí sentado, te estás hablando a ti mismo. Estás hablando con Dios. Y puedes decirle a Dios, me quiero mantener fuerte porque yo sé que no estoy solo. Me quiero mantener fuerte porque yo sé que tú peleas por mí. Me quiero mantener fuerte porque yo sé que tú peleas la batalla que ya está ganada a través de la Escritura. Dilo con tus labios. Es más, te invito a que en este momento, a través de este televisor, este acto bíblico de fe, si estás ahí, has dejado de ir a la iglesia, has dejado de servir, tu matrimonio está pasando un momento difícil, tus hijos se han alejado de la iglesia, estás pasando por un momento de depresión, un momento de ansiedad, te invito a que digas en este momento junto conmigo, me voy a mantener fuerte en el nombre de Jesús. Repítelo, en verdad te lo digo, me voy a mantener fuerte. Aunque tú voltees a través del televisor a la sala, donde estés mirándonos en este momento en vivo, y tú irás a decir, pero todo está de pies para arriba, pero confiésalo con tu boca. Y Dios escuchará tu oración y comenzará a traer fuerzas sobre tu vida. Para poder recibir fuerzas no solamente es cuestión de creerlo en mi corazón y de practicarlo, también es confesarlo con mi boca. Si recibimos a Cristo a través de una oración de arrepentimiento, cuanto más va a venir fuerza del cielo de parte de Dios para volvernos a mantener fuerte. Mantente fuerte. ¿Por qué? Porque la respuesta está a tu favor. La Biblia dice que las promesas en Dios son siempre sí y siempre amén. Mantente fuerte. Dios es generoso, Dios es bueno, Dios es misericordioso. Dios es perfecto, dice que Él está trabajando en nosotros para llevarnos a la medida del varón perfecto, que aquel que comenzó la buena obra en nosotros dice que va a ser fiel para terminarla. Tal vez tú estarás pasando por un momento en donde tú te preguntarás, pastor, lo he intentado tantas veces. Mire, ya si yo le contara y le hablara por teléfono en este momento y le contara cuántas veces me he intentado levantar, y pareciera ser como si Dios me dijera, ya no puedes. Esas son mentiras del diablo. En ninguna parte de la Biblia Dios dice que Él te abandona. En ninguna parte de la Biblia dice que Él te deja a medio camino. Que Él se alegra porque te está yendo mal. No hay Biblia, no existe Biblia. Al contrario, la Biblia está repleta, por así decirlo. Hay tantos versículos de la Biblia, personajes de la Biblia, que cuando conversaban con Dios, la respuesta de Dios es avanza. La respuesta de Dios es no te detengas. La respuesta de Dios es continúa. La respuesta de Dios, búscame. La respuesta de Dios es ten fe, ten ánimo. Yo te animo a que en esta mañana le digas a Dios, una vez más me levantaré. Voy a volver a echar a andar mis talentos, Señor. Voy a volver a congregarme. Voy a volver a mi iglesia, en donde yo sé que ahí me conocen ya. Voy a volver a trabajar con los lugares a donde yo iba. Muchas personas solían asistir a lugares, a shelters, a lugares en donde se regala comida, a servir, a eventos sociales. Pero vino algo que les desanimó. Levántate y una vez más vuélvelo a hacer, que el mundo sepa que los hijos de Dios brillamos, que el mundo sepa que los hijos de Dios no es solo la práctica de una religión como algunos nos lo hacen saber, no. Los hijos de Dios vivimos una relación sobrenatural, una comunión divina, que vivimos una vida nueva en Cristo Jesús. Es cierto, nos vamos a cansar, somos humanos. Es cierto, se nos van a salir las lágrimas de impotencia en ocasiones, somos humanos. Es cierto, ante una tragedia nos vamos a quedar pensativos y va a dolernos en el interior. Es cierto, pero ya es tiempo de levantarse, ya es tiempo de mirar nuevamente a la palabra de Dios
y decir como dijo Pablo a Timoteo, mantente fuerte. Y le dijo, mantente fuerte porque la gracia de Dios está sobre ti. Me gusta mucho otra versión en relación a este pasaje bíblico, que es la traducción mesiánica. Y le dice Pablo a Timoteo, revístete de poder. En otras palabras, le decía Pablo a Timoteo, vuélvete a vestir, ponte tu investidura de tu relación con Dios. Seguramente Timoteo, como lo decía al inicio de esta transmisión, estaba pasando por momentos difíciles. Y esa investidura que portaba en ese momento ya no era una investidura que decía, me estoy manteniendo fuerte y sigo haciendo a lo que he sido llamado. No, tal vez ya era una investidura, estoy luchando, me estoy cansando, necesito ayuda. Y Pablo le escribe a Timoteo y le dice, sé fuerte, revístete, fortalécete, no permitas que nada ni nadie te detenga. Otra versión, de hecho la lengua actual, dice así, pídele fuerzas. Qué interesante es saber que el Hijo de Dios necesita hacer eso. Pastor, es que ya he orado a Dios y pareciera ser que lo único que puedo esperar es que venga el golpe. No, antes de que venga el golpe, mantente fuerte y deja que Dios sea contigo, deja que Dios te levante. Porque cuando Dios levanta, cuando Dios reviste, cuando Dios da fuerzas, es como a Caleb. Aún tengo la fuerza que tenía hace 40 años. Es como David cuando derribó a Goliat. Solo bastó una piedra para derribar a un gigante. Es como Elías cuando el pueblo estaba cavilando entre dos pensamientos. Se levantó, fue, desafió a los profetas de Baal. Y no fue un desafío que dijéramos empataron, no. Elías presentó un desafío severo, agresivo, en otras palabras, fuerte. El primero que haga descender fuego del cielo. Qué interesante es saber que cuando nosotros actuamos, avanzamos, escúchame bien, creamos un contragolpe en medio de nuestra debilidad, es cuando Dios con más fuerza va sobre nosotros y nos mantenemos fuertes. ¿No tienes para pagar la luz? ¿No tienes para pagar el agua? ¿Tu problema es económico? Antes de recurrir a cualquier otro lugar, a cualquier persona, ora en esta mañana y dile a Dios, me voy a mantener fuerte, porque yo sé que tú me ayudarás a sacar esta salida. ¿No tienes trabajo? ¿Por qué no decirlo? ¿Te estás cansando? Es natural. Pero entra en tu vida de oración, sumérgete en la presencia de Dios. Ve a la iglesia, pídele al pastor las llaves. Ve y conversa con Dios en ese tiempo íntimo, secreto. Ve a orar en la madrugada a la iglesia. Seguramente Dios te va a dar la respuesta. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Él ama a sus hijos. Él está con nosotros y Él quiere que nosotros crezcamos de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Yo te animo en esta mañana a que cualquier necesidad que estés atravesando, cualquier circunstancia que estés atravesando, mantente fuerte. El mantenerte fuerte es de cristianos. El mantenerte fuerte es para los hijos de Dios. El mantenerte fuerte, de eso nos hizo el Señor cuando nos lavó con su sangre preciosa. Así que en esta mañana yo te animo a que no desistas. Levántate en el nombre de Jesucristo. Quisiera tomar el tiempo ahora para leer algunas peticiones. Pero antes de leerlas, no quiero pasar por alto un anuncio muy especial. El próximo 2 de marzo nuestra iglesia inicia clases de música. Vamos a estar teniendo como maestros le envío un saludo en este momento a Eliu Ricaño, que va a ser el maestro de piano. Le envío también un fuerte saludo a Jonathan Fierro, que va a ser nuestro maestro de guitarra, y a Kenia Miranda, que precisamente en el segmento musical es quien cantó. Va a estar veniendo a dar clases de voz. Nuestro deseo es
que podamos equipar a nuestra iglesia, pero también a otras personas, a otras iglesias. Ellos vienen con toda la disposición de compartir sus conocimientos y dar clases. ¿Te gustaría recibir más información? Área 915-790-9254. Me puedes hablar a ese número y con mucho gusto te van a dar información en relación a las clases de música. Tú que estás en tu iglesia, quieres aprender más, háblanos. Pastor, ¿usted que le gustaría que sus jóvenes, sus personas adultas, sus músicos se desarrollaran? Háblenos. Así que ya ahora quiero pasar a lo siguiente. Brevemente vamos a estar orando por Hilda Delgado. Pide por protección para Adelina Aragón, para Mitzel González. Le regresen a su hijo. Oramos por Estela, por toda la familia en general, pero por su nieto que tuvo un accidente y perdió la troca, y para que Dios fortalezca en sabiduría su matrimonio. También oramos por Olguita, pide por sanidad por sus hermanos. Por María Hinojos, por un trabajo y favor y gracia de parte de Dios. Por Olga, por sanidad. Oramos por Manuela, por depresión y vida espiritual, por sus hijos y salvación. Vamos a estar orando también por Cintia, por sabiduría para ella. Por sus hijos Jennifer, Márquez y Mateo. Que Dios les dé gracia y que mejoren conducta en la escuela. Claro que sí, vamos a estar orando por Carmen Muñoz. Por su caminar, que todo salga bien en una endoscopia que va a tener. Por la familia Agarona. Que Dios obre en esta familia en toda necesidad. Claro, Dios ama a las familias. Por Juanita, por sus nietos, por sus hijos, por salvación. También por Selene Mariscal. Pide por Ignacio Mariscal sanidad de cáncer en los huesos. También oramos por Luis, que su cuñada se acerque a tener esa conversación pendiente que tiene. Por María Romero. Pide por favor y gracia para que José Armando Núñez no tenga ningún problema en relación a migración. También oramos por Samantha Arraiga, Antonio Rodríguez, por salvación y liberación, protección. Oramos por sanidad estomacal, nuestra hermana Felipa. También por Victoria, pide oración por sanidad de gripe y que su mamá sea sanada de cáncer y que sus hijos sean sus ojos abiertos. También queremos orar por liberación de brujería, alcoholismo a Mario Salazar. Por Laura pide por sanidad. Señor, en esta mañana, todas estas peticiones y las que se siguen acumulando, oramos confiando asuntos de migración, de salud, asuntos legales, policíacos, espirituales, de restauración. Oramos para que seas tú, Señor, el que escuche la plegaria de las personas que hablaron, de nosotros que estamos orando, y que todo salga bien en el nombre precioso de Cristo Jesús. Muchas gracias por habernos sintonizado en su programa Unidos en el Amor de Cristo, deseando que este tema titulado Mantente Fuerte le haya inspirado, haya sido de bendición. Le invitamos que también, si gusta seguirnos en nuestra página de internet, nos puede buscar ahí en Facebook como cielosabiertos.elpaso, le dele un like y ahí podremos tener más comunicación. Mi nombre es Saúl Castañón, pastor de la iglesia. Bendiciones y que tenga muy buenas tardes.